Queridos estudiantes, una vez más nos encontramos para el desarrollo de nuestro curso de literatura. Hoy en literatura hablaremos sobre el cuento. Si has podido observar aquí, tenemos muchos personajes, seguro que los conoces tú. Tú que eres un buen lector, estoy segura que has leído muchos cuentos, ¿verdad que sí? Pero tengo una pregunta yo por aquí, mira mi pantalla. ¿Qué es un cuento? Mm, ¿Qué podrá ser un cuento? Vamos a descubrir este interrogante. Vamos a responder, mejor dicho, ¿qué es este interrogante? El cuento es una narración corta que proviene generalmente de la imaginación, en la que participan personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Ajá, vamos entonces a preguntarnos una vez más, ¿qué es un cuento? Bien, un cuento es una narración en la cual van a aparecer muchos personajes, como tú has podido observar al inicio de nuestra clase, ¿verdad? Aparecen muchos personajes. Estos personajes pueden ser reales o pueden ser imaginarios, ¿verdad? Pueden ser reales o imaginarios. Entonces, querido estudiante, ya por ahí como que tenemos un poquito claro sobre qué es un cuento. Ahora, un cuento también va a tener una estructura, o mejor dicho, partes muy importantes y también características, y es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de ir a ver esa información, pues me gustaría que aquello que hemos nosotros obtenido la información sobre el cuento, me gustaría que vayas a tu libro de literatura y copies el concepto sobre un cuento, ¿sí? Sobre el cuento. Cópialo con letra muy bonita en tu libro de literatura. No te olvides de empezar con letra mayúscula y finalizar con un punto. Yo te voy a esperar mientras que tú vas escribiendo. Yo con mucho gusto voy a leer para ti el concepto de cuento, ¿sí? Recordemos entonces que un cuento es una narración corta que proviene generalmente de la imaginación, en la que participan personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, estos personajes van a vivir muchas situaciones y obviamente todo esto se va a desarrollar en un solo lugar, ¿sí? Y para ello vamos a mirar qué características. Vamos aquí dando un poquito más de información a nuestra clase y vamos a ver cuáles serían las características de un cuento y cuál sería su estructura. ¿A qué me refiero yo cuando digo estructura? Ahora que has copiado ya este concepto en tu libro, con letra muy bonita y con orden, con limpieza, vamos a ver qué o cuáles son las características. El cuento puede ser contado a partir de hechos reales o imaginarios, ¿sí? Yo voy creando, voy utilizando mi imaginación para que pueda surgir una historia con diferentes personajes. Ahora, estos personajes pueden ser principales, secundarios y antagónicos. Siempre va a haber un personaje principal, siempre en las historias va a haber un personaje al que le van a ocurrir muchas situaciones y este personaje obviamente va a estar acompañado por otros personajes. ¿Estamos? Ahora, hay algo muy importante que tú debes de tomar en cuenta para cuando tú quieras crear tus propios cuentos, ¿sí? Y es que debemos tomar en cuenta cuál es la estructura o cuáles son las partes de un cuento. Un cuento siempre va a tener un inicio, que es el comienzo de la historia donde vas a encontrar a los personajes, donde nos presentan a los personajes y el escenario donde se va a desarrollar la historia. Luego la segunda parte es el nudo, que es el desarrollo de la historia, donde se puede producir un problema o donde va a empezar a vivir la historia el personaje o los personajes del cuento. ¿Vamos? Y por último tenemos el desenlace
o final de la historia, cómo acaba la historia. Por lo general acaban pues en una historia en un final bastante feliz. Por ahí quizás otros tienen otro tipo de finales, pero lo importante es que tú debes de recordar. Todo cuento tiene tres partes: inicio, nudo y desenlace. Inicio, nudo y desenlace. ¿Sí? ¿Qué te parece si vamos a reconocer estas partes a través de un ejemplo que también está en tu libro de literatura? Ahora lo que nos interesa es compartir muchos cuentos. Yo creo que tú has leído bastantes cuentos, conoces muchos de ellos, pero vamos a ver un ejemplo de un cuento, ¿sí? Entonces, tengo por aquí el ejemplo de Rapunzel. Seguro que lo has leído o por ahí lo has visualizado, ¿verdad? Dice: en un lejano país, en un hermoso castillo, vivían unos esposos. Mira, ya están presentando a los personajes también, ¿ves? Un día, la esposa quería comer unas fresas que había visto en un jardín. El esposo fue a buscarlas, cuando cuando de pronto escuchó unos gritos. ¡Atrevido! Te estás llevando mis mejores fresas. Era la malvada bruja. Ella lo dejó llevarse las fresas con la condición que cuando tenga su primer hijo se lo entregaría. Y el hombre aceptó, mira tú. Pero al poco tiempo tuvo una hija, una linda hija, y la bruja, cumpliendo su promesa, se la llevó. La escondió en una torre y la llamó Rapunzel. Cuando la niña creció, tuvo una larga y hermosa cabellera rubia, y cada vez que la bruja quería verla, le decía: Rapunzel, lanza tu cabellera. Con el tiempo pasó un príncipe que la escuchó cantar, y cuando la vio, ¡hmm!, se enamoró de ella, y él prometió liberarla, y así fue que juntos lograron escapar y vivieron felices por siempre. Vaya, vaya, qué bonita historia, ¿verdad? Muy bien, entonces, queridos estudiantes, aquí tenemos diferentes personajes, ¿sí? Personajes como por ejemplo los padres de Rapunzel, el príncipe, la bruja y la bella Rapunzel. Hemos empezado el inicio del cuento utilizando la frase en un lejano país. Mira, aquí está ya el inicio. A ver, ¿qué te parece si yo lo encierro un poquito para que tú puedas visualizar mejor? ¿Sí? Vamos a ver por aquí. Por aquí dice, en un lejano bosque. Mira cómo yo lo voy encerrando. Es importante recordar siempre cuál es la estructura o cuáles son las partes de un cuento, ¿ya? Entonces, aquí se ha producido ya el inicio. Y luego, como tú has podido escuchar, por aquí ya empezó donde dice, un día la esposa, lo voy a cortar por aquí un poquito, le voy a poner una línea yo por aquí. Ah, un día la esposa quería comer unas fresas que había visto en el jardín. Y empieza aquí a desarrollarse toda la historia. Pues desde la rayita que yo le he hecho, hasta por aquí, ¿dónde está? Hasta por aquí más o menos. A ver, con el tiempo pasó un príncipe. Vamos a considerarlo hasta por aquí, ¿ya? Hasta por aquí, mira, le voy a hacer una rayita yo, hasta aquí, ya está. Por aquí sería el nudo del cuento. ¿Por qué el nudo? Porque ahí se va a desarrollar toda la historia, qué es lo que pasó. La bruja le dijo que le diera a su hija, nació la pequeña niña y la bruja se la llevó y la encerró en una torre. Pero, ¿cómo termina la historia? ¿Cuál sería el final o desenlace? Aquí está el desenlace. Mira, por aquí yo lo encierro. Mira que puedes usar cualquier color resaltador. No nos pide que lo hagamos, pero siempre es bueno, pues, ¿no? Practicar lo aprendido en clase. Por aquí está el final, porque ya aparece el joven que la rescata, huyen y mira esta frase tan bonita, ¿no? Y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Entonces, aquí ya se ha completado el final.
tengo el inicio, el nudo y el desenlace, ¿verdad, queridos estudiantes? Un cuento bastante bonito, un ejemplo de los tantos cuentos que tú has leído, claro que sí, porque tú has leído muchos, pero muchos cuentos, ¿verdad? Entonces, como yo sé que tú has leído muchos cuentos, te presento la actividad para la casita. Wow, de tantos cuentos que tú has leído y que bueno, en las otras clases nosotros ya hemos podido compartir, también yo he compartido contigo varios cuentos que conozco. Ahora me gustaría que tú compartas uno de tus cuentos preferidos, vayas a la tarea de literatura, pegues aquí el ejemplo de uno de tus cuentos preferidos para así yo también conocer sobre tus cuentos, investigar, indagar sobre el cuento que tú me propones aquí en tu tareita y yo también pueda conocer los cuentos que ya tú conoces, ¿sí? Entonces, queridos estudiantes, hoy hemos hablado sobre el cuento. Los cuentos van a tener diferentes personajes que pueden ser reales o imaginarios. Recuerda que toda la historia se va a desarrollar en un lugar también. Y algo muy importante que no debes de olvidar es que todo cuento va a constar de tres partes. Por decirlo así, su estructura debe de tener un inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, por favor, me gustaría que compartieras conmigo un ejemplo de un cuento, termines esta actividad, la envíes a la plataforma para que yo también pueda conocer aquellos cuentos que son de tu agrado. Querido estudiante, ha sido un gusto trabajar contigo y bueno, nos volvemos a encontrar en la siguiente actividad para nuestro curso de literatura.